Fantasy Football, el podcast que te llevará a la cima de tus ligas y te convertirá en un auténtico maestro del fantasy. Con el Doc Roberto Rangel, con el análisis de las lesiones de tus jugadores. Y Rodrigo Rangel, con sus estadísticas y los análisis más agudos de todo el emparrillado. Tendrás en tus manos las herramientas para crear la estrategia ganadora. ¿Estás listo para arrasar en tus ligas de fantasy? Este es el kickoff de Mr. Fantasy Football. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Espero, como siempre, que estén teniendo un excelente día, que haya terminado muy bien la semana número 9, que vayan con un récord ganador y que se estén preparando porque ya es o ya fue la fecha límite de trades para muchas ligas. Así como les dijimos en el live stream, revisen cuándo es la fecha límite de trades, porque cuando se acerca tienes que hacer los últimos movimientos para mejorar a tu equipo. Pero eso no es de lo que va el episodio de hoy. De lo que va el episodio de hoy es hablar de los jugadores que están disponibles, los waivers, que si tú vienes, es tu primera temporada en Fantasy, ya debes de ser un experto en lo que son los waivers. Waivers son estos jugadores que están disponibles en la mayor cantidad de las ligas. Vamos a decir unos cuantos nombres de jugadores que vale la pena que revises a ver si siguen estando libres. Y si no están libres, no importa, porque aquí traemos nombres importantes. Ya saben que aquí hablamos de justamente waivers, jugadores que tienes que estar listo y que podrías empezar esta semana. Y también stashes, jugadores que podrían ser a largo plazo. Vamos a tocar un poco de cada uno de ellos, vamos a hablar de calendarios y también, como siempre, como ya es aquí una tradición, vamos a empezar hablando de las noticias que hemos visto en la NFL, porque vaya que ha estado muy buena la situación que ha sucedido en múltiples partidos en esta semana número 9 y también los cambios que han hecho en los staffs de coacheo. En primer lugar, podemos hablar de los Raiders, que justamente ya despiden a su coordinador ofensivo. ¿O qué les parece si hablamos también de los Saints, que corrieron a Dennis Allen? Corren a su head coach, que históricamente no había habido ningún equipo que tuviera una ventaja en yardas por aire y en yardas por tierra de más de 100 yardas y que terminara perdiendo en tiempo extra. Y que, ojo, en tiempo extra tuvieron la prioridad en tener la bola al inicio y pierden en contra de los poderosísimos Panthers. Así es, Bryce Young gana en la NFL, es su primer partido que gana en esta temporada, nuestro queridísimo Bryce Young. Qué mal, qué bien, veremos cómo se van dando las cosas, pero al menos los Saints despiden a Dennis Allen. Otras noticias que pasaron igual en los Saints fue la lesión de Chris Olave. Vaya conmoción que sufrió Chris Olave, que lo dejan fuera del partido y no nos pudo dar muy buenos puntos. Se esperaba que fuera un gran partido para él con el regreso de Derek Carr, pero nos dejó un poco decepcionados, pero eso nos abrió la puerta a que Tyson Hill tuviera un buen partido, pero ya hablaré más de Tyson Hill en unos cuantos minutos. Otra noticia importante es lo que ha pasado en los Dallas Cowboys, porque CeeDee Lamb sufrió una lesión. Sufre una lesión de lo más probable es que sea del ligamento acromioclavicular en el hombro. ¿Cuál es el problema de este tipo de lesiones? Que suelen tener una recidiva bastante importante. ¿Quién ha sufrido una lesión del ligamento acromioclavicular que todos podríamos conocer en esta temporada? Jordan Mason, el corredor de los 49ers. Recuerden ese partido en el que tuvo una lesión en el partido en el hombro, sale por unas cuantas jugadas y lo vuelven a iniciar los 49ers, pero dan un golpe y dijeron, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste, compadre, y lo tuvieron que dejar fuera de ese partido a Jordan Mason. Pues es la misma lesión que tiene justamente CeeDee Lamb. Y hablando de wide receivers, suelen perderse, al menos históricamente, 1 o 2 semanas. Así que tenemos el riesgo de la relesión, es decir, CeeDee Lamb se convierte en un jugador de riesgo de ahora en adelante en esta temporada, y también es probable que se pueda llegar a perder 1 o 2 semanas. Lo más probable es que solamente una, pero bueno, aquí lo importante es también lo que pasa en la zona de quarterbacks. ¿Por qué? Porque Dak Prescott sufre una lesión mucho más grave a lo que se esperaba del partido. Sufre una lesión en el hamstring, le hacen una resonancia magnética, que ya saben que las resonancias son para ver los músculos, y resulta que tiene una lesión importante en el hamstring y se perderá múltiples semanas. No tenemos una fecha estimada de cuándo podrá volver, pero lo que sí sabemos es que ahora la ofensiva de los Dallas Cowboys queda en manos de Cooper Rush, que lo ha hecho bien en ciertas ocasiones en las temporadas pasadas cuando se perdía tiempo el quarterback titular y entraba Cooper Rush. No lo hacía mal, tenía partidos bastante malos, pero también tendría chispazos bastante buenos, así que ya hablaremos de lo que pasa justamente con los wide receivers, que es lo que nos importa de los Dallas Cowboys. Y también recordemos que ahí está uno de los quarterbacks promesa de la generación de Trevor Lawrence, que es Trey Lance. Ahí está Trey Lance justamente como el quarterback de tercer equipo, y podría ser que si podría darse el escenario que si Cooper Rush no lo hace bien, pudiera entrar Trey Lance. No estoy diciendo que sea increíble el escenario para Trey Lance, pero bueno, es una posibilidad que podamos verlo de vuelta.
Otra noticia que vimos igual de un quarterback importante es Caleb Williams. Sufrió una lesión en el tobillo, pero no se espera que sea un problema a largo plazo, así que debería estar bien para el partido de la siguiente semana. Otra lesión importante que llegamos a ver igual es la de los Philadelphia Eagles de A.J. A ver, voy a hablar de la lesión de A.J. Brown, pero ¿qué pasó con Saquon Barkley? Vaya jugada que Saquon Barkley es de otro mundo. Increíble lo que está haciendo Saquon Barkley. Qué bueno que lo veamos otra vez saludable y haciendo esa tremenda locura de jugadas. Pero bueno, volviendo ya al foco de A.J. Brown, sufre una lesión en la rodilla, una lesión del ligamento colateral medial. Y aquí hay dos puntos bien importantes. La lesión del ligamento colateral medial les lleva o les requiere quitar tiempo a los jugadores. Sí, se pueden llegar a perder unas 2 a 3 semanas, es lo que se espera normalmente. Pero A.J. Brown no es de este mundo tampoco. Entonces hemos visto escenarios en los que A.J. Brown, a pesar que tenga este tipo de lesiones o molestias, pudiera llegar a jugar. Lo que esperaría y que se me haría lo más inteligente de los Eagles es que se pierdan al menos 1 u 2 partidos. A lo mejor no 3, pero si al menos 1 u 2 podría ser ahí una posibilidad que veamos ahí de A.J. Brown fuera del emparrillado de los Philadelphia Eagles. Falta confirmar bien esta lesión, pero bueno, es para que lo tengan en consideración y es una lesión que ya A.J. Brown ya había tenido en el pasado. Otra noticia es lo que sucedió con Drake London, que esperaba que fuera un gran partido para Drake London. Me decepcionó un poco porque justamente, bueno, tuvo un touchdown, esa celebración que hizo igual como Amon-Ra St. Brown, bastante interesante, que ese es de un jugador de college que hace, o no fue de college, creo que fue de high school que la hace y justamente lo castigan los referees en su partido, pero bueno, cierro paréntesis, Drake London sufre una lesión en la cadera. ¿Qué otro jugador ha sufrido ese tipo de lesiones? Anthony Richardson ha sufrido justamente este tipo de lesiones. No se espera que se llegue a perder mucho tiempo. Pudiera llegar a ser, como lo marcan justamente los Atlanta Falcons, es que estará con valoraciones diarias. ¿Pudiera llegar a ser que juegue esta semana? Sí, yo creo que sí hay una posibilidad que podría llegar a jugar aquí Drake London, pero también está la posibilidad que se llegue a perder 1 o 2 semanas, que también sería algo bastante inteligente del lado de los Atlanta Falcons, porque también podría tener un riesgo de recidiva. No es una lesión grave, no me preocupa tanto como una rodilla, como un tobillo, pero pues sí puede ser bastante molesto y podría bajar el rendimiento de Drake London. Entonces, igual, una semana que se llega a perder, se me haría algo que pudiera ser bastante inteligente los Atlanta Falcons. Y última noticia, que esta es bien importante y me da mucho gusto. No me da mucho gusto porque se lesiona un jugador, jamás lo he dicho, jamás me va a dar gusto que se lastime a alguien más, pero es que el jugador que está detrás, vaya que era uno de mis sleepers y la está reventando. Y si tú le hiciste caso a Mr. Fantasy Football y lo agarraste desde el draft, ahorita debe estar más que feliz porque Zach Moss queda fuera por tiempo indefinido por la lesión que tuvo en el cuello. Eso fue lo que nos dijo el head coach de los Cincinnati Bengals, Zach Taylor. Eso que implica que Chase Brown se queda otra vez por completo con ese backfield, es dueño de esos acarreos y vaya que lo hizo bastante bien esta última semana con 27 acarreos, 120 yardas, lo cual fue una locura, 5 recepciones y 37 yardas y un touchdown, si no me equivoco, también fue por aire. Entonces, Chase Brown, el escenario lo tiene en bandeja de plata para reventarla. Se vienen grandes semanas para Chase Brown. Sabemos que hay ahí una baja, pero bueno, ya hablaré más de ese punto del ataque aéreo de los Cincinnati Bengals en unos cuantos minutos. Pero bueno, me encanta que Chase Brown sea ese sólido running back 1, al menos. Dicen múltiples semanas, yo espero que sean al menos unas 3-4 semanas. No me sorprendería si en este momento que estoy grabando este episodio, en unos cuantos días meten a Zach Moss en IR y oficialmente se perdería 4 semanas. Sería lo mejor que le podría pasar a Chase Brown. Es un jugador joven, es talentoso, es algo que veíamos venir desde el training camp y no tengo ninguna duda que de ahora en adelante puede ser un running back 1 sólido en fantasy. Y vaya que la gente estaba necesitado de encontrar un running back número 1. Y bueno, ¿qué les parece si ya dejamos las noticias y nos vamos justamente a los jugadores que tienes que ir a buscar, jugadores que pueden estar disponibles? Mismo escenario que sucedió en la semana pasada. Es difícil encontrar en este punto muy buenos corredores. Traigo ciertos nombres que pueden ser un poco más stashes. Me gustan más estos stashes que los de la semana pasada. Ya les dije, stash son jugadores a largo plazo. Jugadores que necesitan un escenario, que suceda algo en su equipo, especialmente una lesión del corredor número 1, para que sean relevantes. Ya llegaré a ese punto. Lo que sí me gusta bastante es quarterbacks, tight ends y wide receivers. ¿Y qué les parece si empezamos justamente con los quarterbacks? Un quarterback que, vaya, que es prioridad. Ojo, este es prioridad. Si por alguna razón estás teniendo problemas en la zona de quarterbacks, tienes un buen quarterback, pero no te convence al 100% todas las semanas, esta es tu semana, porque esta ventana se va a cerrar esta semana porque muchos lo van a ir a conseguir y a largo plazo, vaya que puede hacer las cosas bastante bien. Puede ser que se abra la ventana también la siguiente semana, porque tiende a ser complicado en la semana 10. Pero a ver, ¿de quién estoy hablando? De Drake May de los New England Patriots.
volvió del protocolo de conmoción que tuvo en la semana número 8 y lo hizo bastante bien en la semana número 9, que, ojo, los Titans se colocaban como el segundo mejor perímetro de la NFL. Logró conseguir 206 yardas por aire. ¿Qué eso puede decir? ¿Es bueno? ¿Es malo? No me interesa. Bueno, quitando la gran jugada que hizo para cerrar el partido, ese pase en el que se tardó la segunda mayor cantidad de tiempo antes de lanzar un touchdown de toda la historia de la NFL, o esas estadísticas que se sacan de los cojones justamente los analistas de la NFL, pero vaya que fue una gran jugada ese touchdown que tuvo con Ramondre Stevenson. Lo que nos importa aquí, y lo que les hemos dicho mil y una veces, es lo que necesitas en un quarterback es que sea potencial terrestre, que tenga potencial terrestre. Por eso nos encanta Lamar Jackson, por eso nos gusta Jalen Hurts, por eso nos llega a gustar Josh Allen, porque son quarterbacks que se caracterizan por tener muy buenas piernas. Por eso en fantasy no nos gustan mucho los pocket passers. Por ejemplo, ¿quién? El que me viene primero en la cabeza, CJ Stroud, que en el NFL nos encanta mucho, pero es un pocket passer. Aaron Rodgers, son pocket passers que en fantasy no dan muchos puntos. ¿Qué hizo Drake May esta semana? 95 yardas terrestres en 8 acarreos. 95 yardas terrestres en 8 acarreos. No es la primera semana en la que tiene una gran participación por tierra. Recordemos la semana número 8 en contra de los Jets, que fue cuando tuvo la conmoción, 46 yardas terrestres en 3 acarreos. También recordemos la semana número 6 en contra de Houston, 38 yardas terrestres en 5 acarreos. Y no es algo que sea de apenas verlo en la NFL. Sabemos que justamente North Carolina lo hacía muy bien por tierra, tenía muy buenas yardas terrestres. Entonces Drake May está desarrollándose muy bien en la NFL, está siendo un quarterback con muy buenas piernas. Les repito lo que dije hace unos segundos. El escenario es complejo para las siguientes semanas porque te enfrentas en contra de Chicago, que es la segunda mejor defensiva en contra de los quarterbacks. Pero si ya lo hiciste bien contra el segundo mejor perímetro de la NFL que tienen los Titans, no veo por qué no lo puedas llegar a hacer en contra de Chicago. ¿Por qué? Porque no me interesa lo que puedas llegar a hacer por aire. Claro que es bueno que tengas buenas yardas por aire. 209 no es un gran número, la verdad, viéndolo en comparación con otros quarterbacks. Lo que nos importa es lo que hizo por tierra. Y yo creo que en contra de Chicago, claro que le va a costar, por supuesto, pero podría llegar a darnos muy buenas yardas terrestres. Además, ven estas estadísticas que también tiene Drake May. En cantidad, tiene un 76.9% en porcentajes de pases completos bajo presión. Es el quarterback número 1 en pases completos bajo presión. Sabemos que la línea ofensiva de los Patriots no es la mejor de la NFL y está bajo de la media seguramente, pero no importa porque lo están presionando y se desarrolla muy bien. Recuerda que otro quarterback siempre les habíamos dicho que tiene unas muy buenas estadísticas bajo presión. El desgraciado Patrick Mahomes, igual bajo presión, es un quarterback bastante bueno. Y de hecho le suele ir mejor bajo presión Patrick Mahomes la temporada pasada si ven sus estadísticas. Entonces Drake May es un quarterback que la ofensiva, más bien las defensivas lo están presionando y está respondiendo bastante bien porque es bueno bajo presión y además está teniendo el potencial terrestre y además es el quarterback número 11 de la NFL en porcentaje de pases completos profundos, con una cantidad de pases completos profundos de 40%. ¿Qué otra combinación quieren? Es un gran quarterback. Y quitando esta semana número 10 que van en contra de Chicago, después vas en contra de los Rams, que es bastante mala defensiva en contra de los quarterbacks. Después viene Miami, que lo pondría entre comillas si son buenos o son malos. Pero después vas en contra de los Colts, los Cardinals y los Bills. Escenarios muy buenos. Escenarios donde definitivamente los Patriots van a ir con un... No creo que vayan ganando los Patriots, siendo sincero. Entonces van a tener que ir a buscar los puntos justamente con Drake May. Espero que no se lastime, pero en verdad tenemos una joya de quarterback que tiene potencial aéreo, lanza muy bien bajo presión y tiene muy buenas piernas y puede responder y darnos muy buenos puntos fantasy. Si tienes la necesidad, ahí tienes a Drake May. Quitando a los quarterbacks, vamos con los corredores que ya les dije que podrían ser un poco más stashes. Ya les he dicho que justamente hay muchos corredores que tienen una gran probabilidad y gran propensión a lesiones. ¿Propensión? ¿Existe esa palabra? No lo sé, pero justamente los Arizona Cardinals, el que sí es propenso a lesionarse es James Conner. En promedio, James Conner por temporada se llega a perder hasta 4 partidos. No se ha perdido ninguno de esta temporada. Vamos a la semana número 10. Al menos yo creo que se va a perder unos 2 o 3. ¿Y por qué creo que ya se acerca ese momento? Porque lo vimos justamente en la semana número 9. Porque James Conner tuvo que salir del campo. Primero tuvieron que ver por una conmoción y luego por otra lesión. Que sí terminó regresando James Conner. Pero eso le dio la oportunidad de que justamente los corredores que están detrás de él, específicamente me gustaría hablar de Trey Benson, tuvieran una mejor relevancia, lo que habíamos visto en semanas pasadas. Justamente como James Conner se perdió un tiempo en el partido, la ofensiva de los Arizona Cardinals se volcaron un poco más a Trey Benson y tuvo 8 acarreos para 37 yardas, un touchdown por tierra y además tuvo una recepción en un target para 18 yardas. Son muy buenos números.
no son para que tú vayas por Trey Benson y lo vayas a empezar esta semana, no. Trey Benson va a ser el corredor número 1 cuando James Conner no juegue. Y no estoy diciendo si James Conner no juega, estoy diciendo cuándo James Conner no juegue, porque probablemente caerá alguna lesión de James Conner y si tienes el espacio, haz un stash justamente para cuando se lastime James Conner, a que tiene a James Conner le puedo hacer un trade, y si tú tienes a James Conner, por favor, ve por Trey Benson. Una situación similar es la que tiene justamente uno de los corredores que les habíamos dicho que tiene un gran potencial, Ray Davis de los Buffalo Bills, uno de los mejores corredores novatos que llegan esta temporada a la NFL, que paréntesis, me faltó esta noticia. Parece ser que Jonathan Brooks ya podría empezar a jugar en esta semana. Cierro paréntesis, ya hablaremos de esto en el episodio de Buy and Sell. Pero bueno, regresando a lo de Ray Davis, lo hizo bastante bien justamente en esta semana, que tuvo un gran... Bueno, en primer lugar, es su segunda mejor aparición en Fantasy que tiene en esta temporada. La mejor participación la había tenido en la semana 6 en contra de los Jets con 18.2 puntos Fantasy. Y en esta semana número 9 en contra de Miami, que son la sexta peor defensiva en contra de los corredores, tuvo 17 puntos Fantasy. 4 acarreos para 20 yardas y 2 recepciones para 70 yardas. Un escapadón que hizo justamente Ray Davis, que dio muchos puntos, la verdad, y tuvo un touchdown por aire. Entonces, promedió 35 yardas por target, lo cual es increíble para un corredor. Si James Cook se lastima, es un sólido y auténtico corredor número 1. Similar a lo que está pasando con ¿quién? Con Chase Brown. De verdad, si James Cook se llega a tocar, que no estoy diciendo que sea un corredor que pueda tener propensión a lesiones, es un corredor que no es físicamente imponente, pero sí llega a ser bastante constante y es sólido. Pero si se llega a lastimar, no lo sé, Ray Davis va a tomar el papel de corredor número 1 y el staff de coach de los Bills lo sabe y le ha dado la confianza justamente para cerrar el partido. Sabemos que este fue un partido que se fue a tiempo extra, una situación en zona de gol, terminando el partido para poder darle y que pudiera seguir avanzando la ofensiva de los Bills en puntos y que pudiera igualar el marcador. Le dieron la oportunidad ¿a quién? A Ray Davis. Si tú no confieras en Ray Davis, no le darías una oportunidad tan importante en el partido si le hubieras dado a James Cook. Se la confiaron a Ray Davis. Entonces, si se lastima a James Cook, si tienes a James Cook, necesitas tener a Ray Davis. Vamos ahora a hablar de los wide receivers. En primer lugar, vamos a hacer referencia justamente a las noticias que ya les comenté. Si Drake London tiene una probabilidad de llegarse a perder 1 o 2 semanas, ¿a quién tenemos que ir a buscar? Justamente a los wide receivers que están detrás de él. Aquí vamos a hablar de un wide receiver que seguramente está ya en algún equipo en muchas ligas. Darnell Mooney. Obviamente, si Darnell Mooney está disponible en tu liga, es completa prioridad porque sería el wide receiver número 1 de una ofensiva que es muy buena por ataque aéreo, que Kirk Cousins sabe cómo colocar los balones y le puede ir muy bien en este lugar. Pero bueno, Darnell Mooney no tiene las mismas características que tiene físicas de nuestro queridísimo Drake London. Pero el que sí puede llegar a ser relevante, porque seguramente está disponible en muchas ligas, es Ray McCloud. Jugó en el 52% de los snaps y tuvo 3 targets que, si tú ves los 3 targets, dices, pues es que eso no lo quiero en mi equipo. No quiero un wide receiver que tiene 3 targets. Pero hay que analizar lo que pasó justamente en este partido, que justamente Kirk Cousins no lanzó de forma estúpida como llegaba a hacer en muchos otros partidos. Únicamente lanzó 24 veces. ¿Por qué? Porque estaban aplastando a los Cowboys, que no fue un partido cerrado. Si tú ves el marcador y piensas que fue un partido cerrado, fue por el último touchdown que le dieron a Jalen Tolbert cuando era en tiempo basura. Eso no me importa. Fueron aplastantes los Atlanta Falcons, dominaron justamente el marcador, dominaron el partido. No habría necesidad de lanzar muchos más balones, pero con 24 targets, que tuvo Kirk Cousins, 3 de ellos para Ray McCloud, y que estuvo en una gran cantidad de snaps dentro, y que seguramente cuando no esté Drake London estará tomando el papel de wide receiver número 2. Wide receiver 2, pero mejor un target número 3 de justamente una ofensiva que es dominante. Y en una semana que vas en contra de los Saints, que es un mal perímetro, es media tabla para abajo los Saints en cantidad de puntos fantasy permitidos a los wide receivers, podría llegar a ser bastante atractivo. Otro wide receiver que este sí es prioridad. Está disponible en una gran cantidad de ligas. Y este sí me gustaría hacer énfasis, así como siempre les digo, en cuál sería mi jugador favorito para ir en waivers. Que bueno, ya les dije, Drake May es uno de ellos esta semana. Pero si necesitas un wide receiver, mucho ojo con Xavier Legette. Es oficialmente el wide receiver número 1 de los Carolina Panthers. ¿Por qué? Porque salió Diontae Johnson. Diontae Johnson le hicieron un trade y se fue a Baltimore. Entonces queda ese lugar disponible que tú me dirás. Sí, pero tú no te acuerdas que ahí sigue estando Adam Thielen. Claro que me acuerdo que sigue estando Adam Thielen, pero también te diré que hay un rumor muy fuerte que es muy probable que Adam Thielen
se ha cambiado de equipo o se ha liberado de los Carolina Panthers antes de la fecha límite, una vez que lo hayan regresado de IR. Es un rumor que está por ahí. Obviamente, si no llega a pasar ese escenario, mucho ojo, ve por Adam Thielen porque es un gran stash, porque cuando regrese justamente tomará una gran relevancia. Ya había demostrado históricamente que era uno de los targets favoritos de Bryce Young, entonces sería el que tuviera una gran cantidad de volumen. Pero está ese rumor y al menos hasta ahora, siendo más inteligentes justamente en el staff de coach, pues ve por tu jugador joven, no por el que tiene 34 años. Entonces Xavier Legette es, al menos por ahora, sin Adam Thielen, el wide receiver número 1 de los Carolina Panthers. Este partido tuvo una lesión en la mano, pero no se espera que se agrave, así que no tengan mucho miedo ahí. Jugó 44 snaps, corrió 28 rutas y tuvo 6 targets. Ha tenido 11 puntos fantasy en 4 de sus últimos 6 partidos y ha tenido actuaciones consecutivas con más de 4 recepciones y 6 targets y generando más de 13 puntos fantasy. Es decir, en la semana número 8 y en la semana número 9, Denver y los New Orleans Saints ha tenido 13.4 puntos fantasy y 13.9 puntos fantasy. Un target share que tuvo justamente en la semana número 8 en contra de Denver de 31.8%. Ya un target share elite, y considerando que en la semana número 8 todavía estaba Diontae Johnson. Esta semana en contra de los New Orleans Saints, 13.9 puntos fantasy es bastante bueno, 8.3 yardas en promedio por recepción. Xavier Legette es un wide receiver que es dominante, es físicamente imponente y esto lo llevamos viendo justamente desde college, no en toda su carrera de college, pero sí en la final de su carrera de college el último año. Tiene una historia bastante interesante en college, vayan a buscarla si es que quieren llorar y sacarse una lagrimita del ojo para que vean lo que le pasó en la primera temporada de justamente de college. Pero regresando ahora, si lo vemos y lo comparamos física y atléticamente, podemos decir que tiene el físico como ¿quién? Como un A.J. Brown, como un DK Metcalf. Entonces, esta semana en contra de los New York Giants con una buena cantidad de targets, me gusta mucho como un wide receiver en la zona de flex. Ojo que tiene semana de bye en la semana número 11. Otro wide receiver que esto es de los que repite, porque lo he dicho en múltiples ocasiones y que puede ser que no se haya sido considerado en los waivers de la semana pasada porque tuvieron semana de bye, de los 49ers, Ricky Pearsall y Jauan Jennings. Pero a ver, Jauan Jennings yo creo que podría ser que ya esté en muchas ligas, así que voy a hablar un poco más de Ricky Pearsall. Regresa a la semana de bye y recordemos lo que hizo justamente en la semana número 7 en la que no estaba Brandon Aiyuk y no estaba tampoco Deebo Samuel ni tampoco Jauan Jennings. Tuvo 84, bueno, o se lastimaron en esa semana. Estuvo en el 84% de las rutas y tuvo un target share de 18%. En la semana número 8, ya que sabíamos que Brandon Aiyuk estaba descartado por el resto de la temporada y ya había regresado Deebo Samuel, no importó y no le pegó bastante porque estuvo en el 71% de las rutas y tuvo un target share de 17%. En la semana número 9, ya justamente más bien en la semana número 10, ya que lo veamos justamente con Deebo Samuel y con Jauan Jennings, va a tener una muy buena carga de trabajo como wide receiver número 3. Sabemos que justamente los 49ers reparten bastante bien la bola y le podría llegar a ir bien. Aquí hay nada más un gran asterisco que sí me gustaría hacer énfasis y no quiero proyectarles que estoy muy sobresaltado con ir y priorizar con Ricky Pearsall en esta semana. Porque hay factores que hay que considerar. Ya les dije, bueno, les he dicho, Christian McCaffrey ya regresó a entrenar justamente a los entrenamientos el día de ayer. Ya abrieron la ventana de 21 días justamente para que activen a Christian McCaffrey. Y se ha venido bastantes semanas repitiendo que si Christian McCaffrey entrena sin ningún problema en esta semana número 10, va a jugar. Entonces, Christian McCaffrey regresaría. Va a haber un elemento más a quien lanzarle. Sabemos que también está George Kittle. Entonces, en una ofensiva que está muy competida, es difícil que Ricky Pearsall pueda llegar a ser un wide receiver confiable en fantasy. Pero hay que ver lo que ha pasado justamente con los jugadores de los 49ers. Se están lastimando a lo bruto. Se lastima a Aiyuk, se lastima a Deebo, se lastima a Jauan, se puede llegar a lastimar a George Kittle, se ha lastimado a Christian McCaffrey, se lastima a Jordan Mason. Todo el mundo se lastima. Entonces, si dentro de 3 semanas llega a darse un escenario en el que está lastimado otra vez Deebo o se vuelve a lastimar a McCaffrey, que espero que no, pero si llega a pasar, o se lastima a Kittle y está Ricky Pearsall, que es el más joven de todos, que sigue siendo una elección de primer año en el draft de este año, sería bastante relevante. Eso es a lo que vas a apostar si vas por Ricky Pearsall, para que lo tengas en consideración. Y obviamente Jauan Jennings por ahora sería el wide receiver detrás de Deebo Samuel en prioridad. Vamos a ver otro wide receiver que me gusta bastante. Podría llegar a ser también prioridad, que es un poquito también entre stash y no, porque esta semana es muy complicada.
de los New England Patriots, Demario Douglas. Esta semana número 9 pudiera llegar a ser que no fue tan relevante, que recordemos, ya les dije que los Patriots se enfrentaron en contra del segundo mejor perímetro de la NFL y la tercera mejor defensiva en contra de los wide receivers en fantasy. A pesar de eso, tuvo 9 targets, nuestro queridísimo Demario Douglas. 9 targets para 7 recepciones y 35 yardas. Antes de que viéramos y que tuviera su lesión y que lo dejó inhabilitado en gran parte en la semana número 7, en la semana número 8, había estado promediando 9 targets, o más bien tuvo 9 targets en la semana número 6, tuvo 9 targets en la semana número 5, estaba teniendo un target share cercano al 30%. En su primera participación que tuvo con Drake May, tuvo justamente ese target share, 30%. Y les he dicho 1001 veces, un target share de 30% es de un wide receiver, no uno, wide receiver elite. Se está quedando con una gran cantidad de volumen cuando está saludable Drake May. Y esta semana que estuvo otra vez saludable Demario Douglas contra un perímetro complicado y que Drake May regresó de la conmoción, le fue muy bien a nuestro queridísimo Demario Douglas en cantidad de target share. En 3 partidos completos que ha tenido con Drake May, Douglas ha conseguido 21 targets en total y en 2 partidos ha tenido más de 6 recepciones y más de 9 targets, con más de 10 puntos fantasy en promedio. Y recordemos que su mejor participación justamente la tuvo con Drake May en contra de Houston con 21.2 puntos fantasy, un promedio de 15.3 yardas por recepción, con 2 recepciones de más de 20 yardas. Ya les dije, esta semana es un poco complicada, bastante complicada porque vas en contra de Chicago y vaya que su perímetro es muy bueno, pero la siguiente semana en contra de los Rams me encanta y sin ningún problema metería a Demario Douglas como un flex con upside o un wide receiver número 3. Y a largo plazo me gusta también mucho el calendario de los Patriots. Ya les dije, van en contra de los Rams, Miami, Indianapolis, los Cardinals, no me equivoco, por ahí, los Bills. Entonces, muy buen escenario que puede llegar a tener justamente Demario Douglas como una opción a largo plazo. Otro wide receiver que lo pongo entre paréntesis, pero vale la pena que lo diga porque seguramente hay muchas dudas. Se lastima CeeDee Lamb y el que tomaría su lugar como wide receiver número 1 es Jalen Tolbert. Podría ser justamente wide receiver número 1 si se confirma la lesión de CeeDee Lamb y que ya con la noticia que tenemos de Dak Prescott lesionado, pues a lo mejor CeeDee Lamb sí toma la decisión de descansar un par de semanas también. ¿Qué pasa? Va a estar Cooper Rush y Cooper Rush ya les dije que ha tenido buenas participaciones de repente y luego malas participaciones. Entonces, sí, sería el wide receiver número 1 de los Dallas Cowboys, pero con Cooper Rush tampoco tengo una gran expectativa. ¿Cuál es un buen escenario? En que es que van en contra de los Eagles en la semana número 10 y si en algo se ha caracterizado Jalen Tolbert es en ser uno de los mejores wide receivers, sí, aunque no lo puedan creer, dentro de los 15 mejores wide receivers de la NFL en cobertura personal y bueno, es lo que se podría llegar a enfrentar justamente en contra de los Philadelphia Eagles y bueno, vale la pena que lo llegues a considerar. Otro wide receiver que vale la pena que veas y que le eches un ojo si es que está disponible o si estás en una liga bastante profunda es DeMarcus Robinson. En la semana número 9 tuvo 9 targets para 6 recepciones, 94 yardas y 2 touchdowns. Nos dio su mejor partido de la temporada con 27.4 puntos fantasy. No es la primera semana que tiene una buena participación. Recordemos la semana número 8 en contra de Minnesota, que sí, son la peor defensiva en contra de los wide receivers, pero llegó a clavar 17.5 puntos fantasy. 3 targets para 2 recepciones, 35 yardas e igual 2 touchdowns. En total, en todo lo que va de la temporada, llega metiendo 5 touchdowns. 2 en la semana número 9 en contra de Seattle, 2 en la semana número 8 en contra de Minnesota y 1 en contra de los Packers en la semana número 5. Si vemos sus últimos 7 juegos, es que en los que ha estado justamente con Cooper Kupp completo y jugando de inicio a fin del partido, Robinson ha promediado más de 16 puntos fantasy en promedio. Es decir, DeMarcus Robinson se ve beneficiado de cuando está Cooper Kupp dentro del campo. Y también cuando llega a estar Puka Nacua dentro del campo, también llega a tener una buena participación, no de 16 puntos fantasy, pero sí llega a tener buenos números que pueden llegar a sopesar una carga de trabajo de un wide receiver en zona de flex bajo. ¿Por qué pasa esto? Porque obviamente el perímetro se enfoca aquí a cubrir a los endemoniados grandes wide receivers que son Cooper Kupp y Puka Nacua y bueno, y liberando un poco más el campo con DeMarcus Robinson. Esta semana es un poco complicada, entre comillas, porque van en contra de Miami, que al menos ahora se colocan como la segunda mejor defensiva en contra de los wide receivers, pero recordemos que esto va entre comillas porque sabemos que Miami no era muy competitiva cuando no estaba Tua Tagovailoa en semanas pasadas, pero después vas en contra de los Patriots y Filadelfia, que podría ser un lugar o una oportunidad muy buena para DeMarcus Robinson. Y ya para cerrar, únicamente me gustaría hacer énfasis justamente en estos wide receivers porque tienen semana de bye y puede ser que nadie los llegue a considerar, pero es que de verdad también es prioridad si llega a estar disponible. Mucho ojo con los wide receivers de Cleveland, así es, sigo estando confiado y sólido con los wide receivers de Cleveland. Sigo diciendo mi mismo argumento del episodio de la semana pasada. Número 1, chequen si está Cedric Tillman, porque es el alfa justamente en este equipo, en este departamento de wide receivers. Tuvo esta semana 11 targets y en segunda prioridad me gustaría priorizar igual con Elijah Moore. Igual chequen si está Jerry Jeudy. Pero recordemos que Elijah Moore lleva 3 semanas consecutivas con Jameis Winston
en la que ha tenido más de 6 recepciones y ha tenido 6 targets en 3 semanas con Jameis Winston y ha tenido más de 10 targets en 2 semanas, las últimas 2 semanas consecutivas, justamente el Elijah Moore, y eso me llega a llamar mucho la atención. Recuerden también que está pasando algo en Cleveland. Perdieron esta semana. Se cayó lo que habíamos proyectado, lo que habíamos esperado después de la victoria que tuvieron en contra de Baltimore. Se fue al suelo. Es probable que lleguen a sentar a Jameis Winston. Entonces, si ahora van por los wide receivers de Cleveland y nos llegaran a dar una muy buena semana en la semana número 11, porque recuerden que tienen semana de bye en esta semana número 10, es cambiarlos. Así como los tienes, los cambias. Porque si Jameis Winston va a tener una mala participación, que no me importa, porque van a tener target los wide receivers, y llegan a sentar a Jameis Winston, se cae todo el potencial de estos wide receivers. Entonces es un poco a corto o mediano plazo. Y bueno, también, así como ya les dije, que las lesiones que lleva a tener Drake London, por ejemplo, mucho ojo, porque si llega a perder un tiempo este AJ Brown con la lesión del ligamento colateral medial, el que podría llegar a tener relevancia sería Jahan Dotson. No es explosivo, pero bueno, si tienes ahí la necesidad de hacer una liga muy muy profunda, podría llegar a ser relevante. Y ya para cerrar el episodio vamos a hablar justamente de los Titans. En primer lugar, hablar de lo que hizo Mike Gesicki de los Cincinnati Bengals, que si históricamente llegan escuchando Mr. Fantasy desde que empezamos, saben que yo no soy fan de Mike Gesicki. Cuando estaba en los Miami Dolphins no me gustaba para nada, pero bueno, eso ya cambió, ya pasó a la historia. Mike Gesicki es de los pocos Titans que ha tenido más de 100 yardas por aire y más de 2 touchdowns en la NFL. Hay muy pocos Titans y bueno, Mike Gesicki rompió estadísticas justamente en esta semana. 2 touchdowns, lo hizo muy bien. Recuerden más que aquí hay un problema con Mike Gesicki, que estás convirtiéndose en el segundo target favorito de Joe Burrow. ¿Por qué? Porque está lesionado. ¿Quién? T. Higgins. Una vez que regrese T. Higgins, se cae todo el potencial de Mike Gesicki, así que vayan por él con mucho cuidado. Otro tight end que les he dicho muchas veces que me llega a gustar bastante es Hunter Henry. Con Drake May se coloca dentro de los 10 mejores tight ends en puntos fantasy por partido siempre. Así que es llegar a ser una prioridad si necesitas un tight end que sea al menos constante. No explosivo, pero sí constante. Es la segunda o primera más arma, pero lo podemos poner entre comillas justamente con Demario Douglas, más importante para Drake May. En la semana número 9 tuvo 8 targets, 7 recepciones y 56 yardas en un partido que ya les dije fue complicado en contra de los Titans, que no fueron muchas yardas aéreas para Drake May, pero sí, se quedó con 56 yardas. Un cuarto de las yardas totales de los Patriots por aire fueron para Hunter Henry. Y el último tren que me gustaría hacer énfasis y que hubo gente que nos llegó a preguntar en el live stream y les dijimos podría llegar a ser importante es Tyson Hill. Lleva con más de los New Orleans Saints, lleva con más de 6 puntos en cada uno de sus últimos 3 partidos y más de 14 puntos en 2 de estos últimos 3. Recordemos que está pasando algo en los New Orleans Saints y lo llegamos a decir justamente en el live stream. No hay armas justamente en esta ofensiva de los New Orleans Saints. Por tierra únicamente está Alvin Kamara, porque sabemos que Jamal Williams estaba lastimado y también Kendre Miller estaba lastimado. Únicamente estás dejando a Alvin Kamara, pero no le puedes dejar toda la carga de trabajo a Alvin Kamara. ¿Por qué? Porque está lidiando con lesiones. Está lidiando con una lesión en costillas y también está lidiando con una lesión de fractura en la mano, que por ahora no se está perdiendo tiempo a Alvin Kamara, pero tienes que bajarle la carga de trabajo que le estás dando. Y eso fue lo que vimos esta semana, porque tuvo 5 acarreos para 19 yardas Tyson Hill. Hablando de la potencial aéreo, sabemos que tienen la baja de Rashid Shaheed y ahora tienen la baja de la conmoción tuvieron la baja de la conmoción de Chris Olave y ahora el de su lesión. Gracias a eso tuvo 5 targets para 4 recepciones y 41 yardas. Y además, conjuntando todas estas situaciones del ataque aéreo y el ataque terrestre, ha tenido muy buenas oportunidades en zona de gol con un touchdown por tierra en zona de gol. Así que si sigue habiendo estas bajas en los Saints, que definitivamente las seguirá viendo, y no quieres que se te lleguen a romper tus armas que te quedan, especialmente Alvin Kamara, tienes que usar mucho más a Tyson Hill. Vale la pena que vayan por él porque podría tener muy buena relevancia a corto plazo. Y bueno, si sigue avanzando esto, puede ser un gran tight end para el cierre de temporada. Y sabemos que tiene un gran potencial por aire, por tierra y por donde lo pongan. Ya únicamente vamos a hablar de justamente streamers, jugadores que pueden llegar a ser relevantes si es que tienes la necesidad y llegas a tener bajas por semanas de bye en esta semana número 10. Puede tener un buen escenario. ¿Quién? Russell Wilson, que va en contra de Washington. Russell Wilson es un quarterback que suele estar disponible. Por mucho que no, otro quarterback que vale la pena conseguir o considerar es Daniel Jones. ¿Por qué? Porque va en contra de Carolina. Sí, sigue siendo el quarterback titular de los Giants. Increíblemente, Daniel Jones pudiera llegar a ser relevante en fantasy porque tiene buenas piernas y tiene a Malik Nabers. ¿Qué más quieres? Y también Joe Flacco, que va en contra de Buffalo. Corredores que pueden llegar a tener relevancia. Mucho ojo con Tyler Algier, que lo hizo muy bien esta última semana porque tuvo una carga de trabajo repartida. Bueno, obviamente sigue siendo a favor de Villan Robinson, pero Tyler Algier puede irle bien en contra de los Saints.
ojo con Braylon Allen. ¿Por qué? Porque los Jets van en contra de Arizona y sabemos que cuando van aplastando, no sé si van a ir aplastando los Jets a esta defensiva, pero cuando vas en contra de una defensiva que tiene mal ataque terrestre, descansa justamente a Breece Hall y Braylon Allen. Ojo que podría llegar a notar esta semana. Y también Ray Davis, como ya les dije, que van en contra de los Indianapolis Colts. Ray Davis es un gran regresador de patadas y puede irle muy bien y puede ser un jugador que te respalde en esta semana. Wide receivers, los que les acabo de comentar justamente en los waivers. Xavier Leggett me gusta mucho esta semana, que van en contra de los Giants. De Mario Douglas, que van en contra de Chicago. Y ojo también con DeMarcus Robinson. Si es que Puka Nacua está suspendido, podría irle bien en contra de Miami. Terence Tyson Hill, Jonnu Smith, mucho ojo con Jonnu Smith, que van en contra de los Rams y lo estuvieron usando bastante en esta semana y podría llegar a ser relevantes. Defensivas importantes para esta semana, ojo con la defensiva de los Atlanta Falcons, que van en contra de los Saints, la de los Giants, que van en contra de Carolina. Quieres a la defensiva que se enfrenta en contra de Bryce Young, y la defensiva de los Patriots, que van en contra de Chicago por la situación que está pasando con Caleb Williams. Y bueno, eso sería todo por el episodio del día de hoy. Espero vayan a conseguir a todos sus jugadores en waivers, que sigan teniendo un récord ganador, que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos a la próxima.